Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes presentándoles las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de sus hogares y que ustedes se puedan informar con nosotros. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. El Ministerio Público presenta acciones de privación de dominio en contra de los bienes del extraditado, el excomisionado general, director de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, debido a la injustificación de más de 10.689.000 lempiras, ya que existe incoherencias financieras y patrimoniales con respecto a los ingresos que percibió en los últimos 7 años de su carrera, señalan el Ministerio Público. Entre los bienes se encuentra una residencia en Lomas del Toncontín de Comayagüela, Francisco Morazán, una hacienda de 50 manzanas equivalentes a 350.000 metros cuadrados en la aldea Las Ánimas, Dalí, El Paraíso, y un lote de terreno en la ciudad Jardín, en Choloma, Cortés. También 3 vehículos de lujo y 9 cuentas bancarias, de acuerdo a las diligencias de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, no tiene lícita procedencia. Al mismo tiempo, el Ministerio Público también acusa al diputado Mauricio Rivera y al ex asesor Marvin Ponce por violencia contra la mujer. Como parte de la operación Némesis 5, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer de Tegucigalpa presentará 95 requerimientos fiscales por violencia de género, entre los que figuran las causas penales en contra del diputado Mauricio Orlando Rivera López y en contra del ex asesor presidencial Marvin Ponce Sauceda, luego de contar con los elementos de convicción suficiente de la existencia de responsabilidad de los investigados. En el caso del actual parlamentario, se le presume el autor de los delitos de violencia contra la mujer, trato degradante, coacción y daños en perjuicio de la delegada presidencial del programa Ciudad Mujer, Tatiana Isabel Lara Pineda, y el patrimonio, un inmueble de forma respectiva, tras hechos notoriamente conocidos que protagonizó a inicios de mayo. Mientras que el ex consejero de la pasada administración gubernamental se le supone responsable del delito de violencia contra la mujer en perjuicio de una periodista víctima de un ataque en redes sociales el pasado 19 de marzo. La bancada del Partido Nacional pidió a la Fiscalía General de la República una pronta investigación sobre la detención de la senadora colombiana Piedad Córdoba por transportar sin declarar más de $68.000 en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, de manera que se permita aclarar de si se trata de un financiamiento para apoyar a los aliados de la ideología izquierdista en la región. Ante la detención en las últimas horas de la senadora de izquierda radical de la colombiana Piedad Córdoba, la bancada del Partido Nacional de Honduras se pronunció enfáticamente y solicitó al Ministerio Público para que investigue a la senadora y que se esclarezca este evidente caso de corrupción, cita el comunicado. Ante esto, escuchemos algunas declaraciones que brindaba la senadora colombiana Piedad Córdoba. Yo vine con motivo de una serie de reuniones con mujeres aquí que ella ha venido organizando, planteando unas propuestas muy importantes, pero además porque quise venir después de los 100 días del informe de trabajo. Xiomara es una excelente presidenta, es mi gran amiga. Estuvimos compartiendo sobre todo lo que está haciendo, yo contándole cómo ha sido de difícil la campaña presidencial en Colombia por la persecución de la derecha y lo que ha sido una persecución brutal contra mí como miembro de la izquierda. Pues es la única presidenta que hay en toda la región en este momento, elegida yo diría que contra viento y marea, contra un gobierno mafioso y narcotraficante, pero que fue capaz de escuchar la voz del pueblo, la voz de la gente, y nosotras nos sentimos muy
no solamente muy orgullosas, sino muy satisfechas de ver su desempeño, su trabajo y su compromiso con Honduras y su compromiso con toda la región. El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, reaccionó sobre el escenario que se encuentra la senadora colombiana Córdoba tras ser requerida en el país por no declarar la posesión de unos $68,000 el miércoles 25 de mayo cuando saldría del aeropuerto Palmerola hacia Panamá. Escuchemos. Bueno, una legisladora, siempre los diplomáticos serán bienvenidos en nuestro país. Sin embargo, en este momento coincide con algunas situaciones un poco complicadas que deben ser aclaradas. Primero, que hace una operadora política en el fin de semana de las elecciones en su territorio, fuera de su territorio. No es de manera normal. Un operador político sabe que estos últimos días de elecciones, que es lo que está sucediendo en Colombia en este momento, son vitales y no se puede salir del territorio, número uno. Número dos, coincide con otro tema histórico. Recuerde que aquí hubieron acusaciones de que personas en un momento político sustrajeron dinero del Banco Central. Y justamente coincide con un momento en el que se aprueba un decreto para que se saque dinero de las reservas del Banco Central. Entonces son temas complicaditos que tienen que definirse. No puede suceder que en nuestro país las personas estén sacando esas cantidades de dinero sin reportarlas como se establece, porque además no es que no se puede hacer, sí se puede hacer, solo es que cuando es de manera legal se reporta. Entre otros temas, el congresista Ramón Barrios explica los alcances de las atribuciones que ahora tendrá la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, luego de que el Congreso Nacional aprobara en su primer debate otorgarle al UFERCO la potestad para ejercer la acción penal sin la autorización del Ministerio Público. Pensé que el compañero Tomás Zambrano nos iba a contraargumentar por qué el artículo 232 es inconstitucional. Sin embargo, sus argumentos no fueron dirigidos de por qué era inconstitucional el artículo 232, sino que los argumentos fueron a desarrollar una argumentación alejada del artículo 232. Voy a tratar de explicar, compañero, por qué el dictamen de esta comisión más bien reafirma la constitucionalidad del artículo 232. El artículo 232, el constituyente le dio la facultad a la Fiscalía General del Ministerio Público de ejercer la acción penal pública en los casos concretos. ¿Qué significa, compañeros y compañeras, ejercer la acción penal pública en los casos concretos? Significa que el constituyente, que el legislador le dijo al Ministerio Público que podía presentar requerimientos fiscales persiguiendo a los corruptos, a los delincuentes, a los que hacen hechos contrarios a la ley. Y eso precisamente, un poco para explicarle a los compañeros que desconocen cómo está conformado administrativamente el Ministerio Público, está conformado en diferentes fiscalías. Y esas diferentes fiscalías, compañeros y compañeras, tienen el ejercicio de la acción penal pública sin esperar la aprobación del fiscal general del Estado, excepto una fiscalía. Es la fiscalía a la que le estamos dando esta facultad. Todas las fiscalías pueden presentar requerimientos fiscales en base al artículo constitucional, absolutamente todas. Ninguna necesita, compañeros, y conozco muy bien cómo funciona el Ministerio Público, el permiso del fiscal general del Estado. Ninguna. El Pleno Legislativo aprobó elevar a la luchadora social ambientalista Berta Cáceres a la categoría de heroína nacional, por lo que deberá ser incluida en la galería de próceres y héroes nacionales. Con la aprobación del decreto, al mismo tiempo, el Congreso Nacional ordenó al Banco Central de Honduras para que la nueva emisión del billete de 200 lempiras se incluya la imagen de la ambientalista Berta Cáceres con la frase "Despierta, despierta humanidad, ya no hay tiempo". En Honduras se convertiría en la primera mujer en aparecer en una moneda nacional.
A continuación le presentamos el estado del tiempo. Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, jueves 26 de mayo. Persiste la convergencia de humedad y viento sobre el territorio nacional, generando precipitaciones, lluvias, chubascos, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del país. Los acumulados más altos se estarán generando en sectores del centro, del sur, del occidente y del suroriente del territorio nacional. El oleaje sobre el mar Caribe de 1 a 3 pies, los máximos de 5 al norte de las islas de la Bahía, sobre el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento. La designada presidencial Doris Gutiérrez consideró que los periodistas deben ser críticos, analíticos y no prestarse a manipulaciones de ciertos grupos de poder. Nosotros decimos que la libertad de expresión y la libertad de prensa es como el eje central de las naciones libres. ¿Por qué razón? Porque la prensa tiene 3 objetivos fundamentales, que es orientar, informar y educar. Entonces, definitivamente considero yo que es uno de los medios de comunicación más efectivos y además que enseñan a analizar, que enseñan a pensar y que sobre todo permiten que el público o el pueblo que los ve y los escuche se forme sus propios criterios en relación a los acontecimientos que ocurren día a día en los países, en los grupos, en los gobiernos y en los diferentes actores y sectores sociales. Desde la posición política, usted sabe que no podemos ser neutrales, entonces tiene que haber una posición de los diferentes medios, una posición política, una posición ideológica, pero en ese sentido creo que la democracia consiste precisamente en respetar esos diferentes puntos de vista. Yo veo el labor de la prensa como presentar los hechos tal como son, hacer sus propios análisis, pero también permitir que el pueblo haga sus análisis, porque cada quien pues tiene sus diferentes métodos de reflexión y de conclusiones. Al final, quien hace las conclusiones es el televidente o el radioescucha o el que lee el periódico, ¿verdad? Porque en función de eso toma posiciones frente a la realidad. El diputado y periodista Jorge Zelaya hace referencia sobre la petición de la derogación del decreto de delitos contra el honor. Sí es factible y ojalá que lo haga antes de que nos retiremos. En el mes de junio tenemos la última sesión la próxima semana y esperaríamos que así se haga, porque una cosa a veces es lo que se dice y otra lo que hacen. La propia presidente dijo que se iba a respetar el ejercicio del periodista ayer en lo que fue la celebración y la entrega del premio a la colega Emma Calderón. Entonces nosotros debe de despenalizarse sin ninguna duda y la libertad de expresión debería de permitirse ampliamente sin restricciones de ninguna naturaleza. Siempre he dicho que es mejor que exista exceso de libertad de expresión y no que se quiera restringir. Y en otro caso es que a veces uno debe de ser consciente que hay tipo en manejo noticioso que debe de tener uno muchísimo cuidado, pero es a título personal, cuando alguien siente que está en riesgo su familia, su esposa, sus hijos, uno mismo, entonces ahí cada quien, pero que sea una restricción a nivel de ejecutivo o en este caso legislativo, me parece que es desde todo punto de vista incorrecto y nosotros no apoyaríamos bajo ninguna circunstancia. Por eso es que creemos que tiene que despenalizarse y debe de ser en los próximos días. Ayer en mi participación yo estuve esperando realmente hasta el final para ver si se hacía alusión el presidente entre comillas del Congreso Nacional
es porque siempre nosotros seguimos manejando que es ilegal, debería de legalizarse la junta directiva, pero bueno, la situación así está en este momento en el Congreso y ojalá que en los próximos días, yo hablo mañana, porque la próxima semana, porque vamos a receso en el mes de junio, se pueda resolver este asunto. Eliminar prácticamente eso que tiene que ver con la libertad de expresión, los delitos en el honor y la participación, que no haya ningún tipo de cortapisas en el aspecto penal para que los periodistas podamos desarrollarnos sin ningún problema. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se refirió al tema de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que mencionar, aquí son varios aspectos. Si una iniciativa va dirigida a fortalecer un proceso, a transparentarlo, a que al final el objetivo es de escoger las mejores personas con la idoneidad profesional y personal, sin sesgo político, creo que hay que acompañarla y revisarla. Ese es el escenario ideal, pero hoy no nos encontramos en ese escenario. Hoy nos encontramos en un escenario del gobierno, del Libre y su alianza, que quiere manejar a su antojo las instituciones. Y no solo es manejar, quiere imponer a la fuerza y de manera ilegal el control de las instituciones. Lo vimos en la directiva ilegal del Congreso, lo vimos en la Procuraduría, lo vimos ahora que quieren destituir al presidente de la Corte y no tienen los votos, lo vimos ahora que quieren destituir al fiscal, que quieren destituir a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, que quieren nombrar una paralela del Ministerio Público. Entonces, tantos elementos que están nos dejan muchas dudas, con la pretensión hoy de que desde el Ejecutivo envíen una ley al Congreso para regular el proceso de elección de la Corte, nunca visto. Si yo soy Poder Ejecutivo y le envío al Congreso una ley para regular el Poder Judicial, ¿es una intromisión o no? Claro que es una intromisión. ¿Qué es lo que corresponde en este caso? Para hacer las cosas bien y que dejen de dobles discursos desde el gobierno. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Esto es una propuesta de reforma a la ley orgánica de la Junta Nominadora. Esa Junta Nominadora le integran 7 instituciones, representantes, propietarios y suplentes, que es de sociedad civil. Hablamos empresarios, hablamos obreros, hablamos sociedad civil, comisionado de derechos humanos, abogados. Que el Congreso convoque a esas 7 instituciones, les diga, bueno, ustedes van a dirigir este próximo proceso, queremos aprobar una nueva ley, queremos hacer reformas, que salga de ustedes qué quieren que establezca la ley, cómo van a regular el proceso, qué creen que hay debilidades en la ley actual, cómo vamos a fortalecer la ley, y que salga de esas 7 organizaciones más otras organizaciones de sociedad civil las propuestas de la reforma. Si sale de ahí y si hay consenso en esas organizaciones, yo le voy a decir, estamos en lo correcto. Hay que ver, revisar y hay que acompañar. Pero viendo de que sale de una propuesta del partido de gobierno para manejar la Corte, nos deja dudas y realmente no podemos acompañar este tipo de arbitrariedades. Hay datos, imagínense, decir, porque no lo he dicho yo, lo han dicho gente afín al gobierno que ya no se ocupa de ser notario para ser magistrado. Usted lo ha escuchado, Carlos lo ha escuchado, ustedes lo han escuchado. Y la Constitución es clara, dice abogado y notario. Para eso hay que reformar la Constitución y ya no nos abarcan los tiempos. ¿Por qué? Porque las reformas constitucionales se reforma hoy y se tiene que ratificar en la siguiente legislatura, o sea, después del 25 de enero del 2023. Ya no le abarcan el tiempo para esta nueva Corte Suprema. Y ahí lo digo, hay tantas irregularidades en este proceso que realmente lo que nos deja claro y conclusión que este gobierno lo que quiere es imponer a la fuerza su verdad, le interese, la compartan, les guste o no les guste a la mayoría del pueblo hondureño. El presidente del Sindicato de los Trabajadores del INFOP, Antolino Díaz, explicó por qué continúan enfrentamientos entre el sindicato y el director de esta institución. Y buenas tardes. Lo que pasa en INFOP es que la señora presidenta tuvo una escogencia de un funcionario de manera equivocada. Lo mandó a dirigir una institución que está muy por encima de sus capacidades. Y aparte de estar muy por encima de sus capacidades, el profesional del derecho que enviaron es irrespetuoso de la ley, es irrespetuoso de los convenios internacionales, porque lejos de estar tutelando los derechos de los trabajadores, los está queriendo violentar.
Ayer tuvimos la visita de una comisión del Consejo Directivo integrada por el viceministro de SEDI y por el viceministro de Educación, quienes llevaron una propuesta donde nosotros renunciamos, violentando el principio de renunciabilidad en el artículo 3 del Código del Trabajo, a 600 lempiras de incremento que nos corresponde en agosto. Es un derecho adquirido, pero para dar término a la problemática de la intransigencia del director del INFOP, pues renunciamos a eso y que se nos dé el índice inflacionario más bajo, que está en enero 6.18. Don Freddy mandó una contrapropuesta donde nos quiere otorgar el 5.32 que corresponde al 2021. No sé si él no sabe que de un año a otro la inflación cambia. La inflación debe ser, el ajuste debe ser en función del año corriente, no del año pasado. La diputada Silvia Ayala detalla que la amnistía tiene una razón de ser y es buscar la justicia producto del golpe de Estado. Escuchemos. Decirle que respetamos mucho la opinión del doctor Edmundo Orellana, pero no necesariamente la compartimos en su totalidad. Este decreto para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, lo que constituye es un acto de justicia, es un acto de reparación contra las víctimas del golpe de Estado, es un acto que condena precisamente un ilícito internacional, que así fue catalogado el golpe de Estado militar que se dio el 28 de junio del 2009, y de ahí para allá se derivaron también otra serie de ilícitos, entre los cuales está la persecución que se dio contra exfuncionarios de la administración del presidente José Manuel Zelaya. Esto fue constatado por diferentes organismos internacionales por ejemplo, en el Pacto de Cartagena, para que Honduras pudiera volver a ser parte de este concierto de naciones, se estableció en uno de sus puntos la obligatoriedad del Estado de cesar la persecución política contra los exfuncionarios del gobierno de José Manuel Zelaya. Esta situación no se cumplió y en este decreto que se aprobó a inicios de este Congreso del Pueblo se cumple con este mandato y también se hace sobre todo un acto de reparación y de justicia contra los luchadores y las luchadoras sociales que habían sido que se habían perseguido, criminalizados por ejercer su derecho a la protesta social. Abogada, a estas alturas procede una revisión a esta ley tal y como lo han señalado los juristas antes de que se instale la CICIG en nuestro país. Mire, son 12 funciones completamente diferentes, la de la CICI y la del tema de este decreto que contiene la amnistía, porque estamos hablando de actos que se derivaron de un ilícito internacional, de un golpe de Estado militar. No se trata de ningún tipo de situación de delincuencia común. A la mayoría de estas personas, casi a la totalidad, sí se le imputaron delitos de orden común. Sin embargo, todo lo demás tenía connotaciones políticas y eso consta en documentos internacionales de organismos de derechos humanos que calificaron estos procesos judiciales como actos que eran políticamente motivados. Producto de las fuertes operaciones que sostiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Nacional, DPI y DIPOL, logran sacar de circulación a 2 miembros de la pandilla 18 dedicados al tráfico ilícito de drogas en el departamento de Comayagua. Ambos detenidos fueron encontrados en posesión de 2 bolsas plásticas conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, 13 bolsas conteniendo hierba seca supuesta marihuana, 3 celulares y más de 10.000 lempiras producto de la venta de droga. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en acciones coordinadas con elementos de la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones, Dirección de Inteligencia Policial, han desarrollado 2 allanamientos, 2 operaciones simultáneas legalmente autorizadas por un juez, donde le han dado detención a 3 ciudadanos, 2 de ellos vinculados a la organización criminal Pandilla 18, a quien se les considera responsables de parte de una estructura de tráfico ilícito de drogas en el sector de Santa Ana, en la aldea Santa Ana del municipio de la Villa San Antonio, a quien se les decomisó importante cantidad de drogas, entre ellos 2 bolsas conteniendo en su interior un aproximado de 25 libras de hierba seca supuesta marihuana cada una. También en otra bolsa habían 13 envoltorios o bolsas conteniendo
En su interior, hierba seca supuesta marihuana con un peso aproximado de media libra cada uno. Un total de 10.300 lempiras en efectivo producto de la venta del ilícito, 3 teléfonos celulares, los cuales se someterán a un proceso de revisión y pericia para ver qué grado de participación o qué papel juegan dentro de esta organización criminal denominada Pandilla 18, a los cuales pues se les considera parte de esta estructura de tráfico ilícito de drogas en ese sector del municipio de la Villa San Antonio. Además, en otra operación simultánea realizada en el municipio de Esquías, se le da detención a un ciudadano quien se encontró en posesión de un arma de fuego calibre 38 y varias municiones, el cual ya está puesto a la orden de los tribunales correspondientes por este ilícito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Estas acciones dejan un claro mensaje que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en conjunto con otras instituciones, en este caso la Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones, Dirección de Inteligencia Policial, siguen comprometidos en sacar de circulación a miembros de estos grupos delictivos organizados dedicados a cometer actividades ilícitas que generan violencia en los diferentes municipios de la zona central del país. Funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención detuvieron a 2 ciudadanos de origen nicaragüense cuando transportaban ilegalmente a 22 ciudadanos de la misma nacionalidad, además de portar la cantidad de $23,850. El comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, nos amplía sobre este caso. Tenemos a 2 nicaragüenses detenidos. Norlan José González Morales, originario de Chinandenga, reparto Montserrat, Managua, y también a Helio Duarte Hernández. Él es originario del reparto Guadalupe de León, Nicaragua. A ellos se les decomisó la cantidad de $23,850, los que llevaban escondidos en una maleta a la altura del operativo de la Ceibita Santa Bárbara. Este operativo lo condujo la unidad departamental número 16 y también el grupo de operaciones especiales tácticas de la Policía de Fronteras. Es así como se investigó de que estas 2 unidades vehiculares con más de 22 nicaragüenses que venían migrando y que querían cruzar el país, pues entraron la mañana durante horas de la mañana por un puesto fronterizo con Nicaragua, hacia Honduras. Fueron chequeados, pero pasaron todo el territorio nacional y fue hasta llegar a Santa Bárbara, a ese puesto de control que es reciente, solo tiene 2 días de haberse abierto por parte de la Policía de Fronteras. Se revisaron todas las maletas y se hizo un registro muy minucioso, y en una de las maletas se encontró la cantidad de $23,850, y en esta maleta iban cosas personales compartidas de 2 nicaragüenses. Después de tomar las declaraciones de los restantes 22 nicaragüenses, dieron a conocer de que sí, efectivamente son traficantes de personas y posiblemente lavados de activos, porque es una gran cantidad de dinero que no pudieron dar a conocer la procedencia. Van a ser remitidos la mañana de hoy ambos nicaragüenses por los delitos de lavado de activos y tráfico de personas. Asimismo, los restantes 22 nicaragüenses van a ser remitidos a Migración. Migración va a hacer todo el trámite correspondiente con la frontera de Guatemala. A continuación le presentamos las noticias internacionales. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó a petición del presidente Nayib Bukele una segunda extensión de un régimen de excepción implementado desde el pasado 27 de marzo tras una ola de asesinatos atribuidas a las pandillas. Desde la Asamblea Legislativa autorizó inicialmente a finales del marzo la medida de emergencia que han dejado detenidos 34.500 supuestos pandilleros, según datos oficiales, en medio de denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos que aseguran que decenas de los detenidos son personas inocentes.
La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14.5 millones de euros, unos 15.5 millones de dólares al fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede de paraísos fiscales. El auto confirma que hay suficiente indicio para juzgarla. No es la única famosa que ha tenido problemas con la administración, ni tampoco será la última. La lista es larga, desde Lola Flores hasta Leo Messi. Rusia ha amenazado con expulsar del país a medios estadounidenses si la plataforma de videos YouTube vuelve a censurar las ruedas de prensa de la portavoz del Ministerio de Exteriores. Así lo comunicó la propia María Zaharova durante una intervención en el Consejo de Federación o Senado. Zaharova ha insistido en que si YouTube incurre en la misma conducta, anunciará un nombre concreto o un medio concreto que tendrá que abandonar Rusia, mencionaba la portavoz. Fiscalía de Nuevo León solicita exhumación del cuerpo de Danay Escobar para confirmar la causa de muerte de la joven desaparecida el pasado 8 de abril en México. La semana pasada, el subsecretario de Seguridad Pública adelantó que se realizará un tercer peritaje luego de que prevalecen diferencias entre las dos que ya se practicaron. Este jueves reiteró la necesidad de practicar un tercer peritaje. Hasta aquí la información del día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía. No se olvide en seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales y los dejamos con la programación de Avance.